Bueno, el sindicato es una herramienta de mantener los derechos conseguidos y también el sindicato es un medio de seguir luchando y por todos los derechos a conseguir y a beneficio del pueblo. Y ATE es prácticamente un medio para todos los trabajadores, no solamente para mí. Yo, la verdad que en el caso mío particular, le quiero mucho al sindicato, a ATE, porque lo siento como una pertenencia, pero para todos los trabajadores me parece que es una herramienta necesaria, sobre todo en estos tiempos difíciles de persecución y de despido que hay, para la defensa de todos sus derechos y las conquistas a través del sindicato. De otra manera no hay forma individual, muy difícil conseguir las cosas. ATE para mí fue ¿cómo te puedo decir? Fue algo excepcional en mi vida, fue un escalón, un faro, una luz porque yo venía de luchas ideológicas. Yo era dirigente estudiantil en la facultad. Cuando el proceso me saca de ahí, me echa el proceso de la universidad, tuve la suerte de seguir contando el cuento. Hay otros compañeros que fueron hechos presos, otros fueron desaparecidos. Pero yo ya venía de una carrera sindical. Yo comencé como docente y estaba en la Unión Docentes Argentinos. Ese gremio era nacionalista. Y fui secretario de prensa y difusión en ese entonces, en oportunidad del golpe de Estado. Y yo creo que precisamente porque teníamos esa identidad nacionalista, a nosotros no nos pasó nada, porque más apuntaban a los gremios progresistas, a los gremios que eran combativos, a eso apuntaban, a eliminar esa dirigencia sindical o a minimizarla. Ahí gente, secretarios generales de nivel nacional fueron hechos desaparecidos, fueron asesinados. Y bueno, el tema es que cuando tengo la oportunidad de retomar la actividad sindical, lo hago en el ámbito de la Asociación Trabajadora del Estado, porque yo me consideraba parte de los trabajadores estatales, porque yo era trabajador del Estado en realidad. La función docente fue anterior, pero cuando yo continúo con mi actividad laboral, yo soy empleado administrativo del Ministerio de Cultura y Educación, donde me eligen como delegado de base y yo tomo la conciencia de clase. Yo era trabajador y luchaba, veía problemas con otros compañeros, veía las injusticias que ocurrían en otros lugares, y razón por la cual me llevó a abrazar esta actividad, y más en el ámbito de trabajadores estatales de ATE, seccional Formosa, por el hecho de que yo considero que es mi cuna, es mi norte, es mi guía. Yo siempre aprecié muchísimo. Tal es así que el compañero Víctor de Genaro me distingue en el sentido de invitarme a integrar el Consejo Directivo Central de ATE como secretario de Organización Interior. Previo a eso me fui enviado por el Consejo Directivo Central a la Universidad de los Trabajadores de América Latina, la UTAL, con sede en Venezuela, para hacer los cursos de formación de cuadros precisamente y poder estar a nivel acorde, digamos, con la función nacional que me iba a tocar. Y yo estuve desde el año 87 en el Consejo Directivo Central con esa función, acompañando la gestión del compañero Víctor de Genaro. Bueno, 100 años de ATE, la verdad, había una palabra que decía Víctor, digamos, que uno tiene que ser consciente que la historia no comienza con uno ni termina con uno, ¿no? 100 años de ATE son 100 años de protagonismo de los trabajadores, de las distintas ideas, de las ideas anarquistas, socialistas, sindicalistas, después el peronismo, de la resistencia, de los mártires, de militantes históricos y valiosos, digamos. Todo ese bagaje histórico es lo que nosotros tenemos que enorgullecernos y ser dignos de ese legado.
y lo vamos a hacer dignos con nuestra acción, con nuestra conducta, con nuestro compromiso, dejando de lado las mezquindades, dejando de lado la mediocridad y apostando, digamos, por una ATE, digamos, potente, digamos, que recoja lo mejor de su historia y apueste a una representación fuerte del sindicalismo estatal, pero que no va a poder ser, digamos, aislado del conjunto de la reconstrucción de todo el poder de la clase trabajadora. Nosotros el objetivo como militantes es construir poder popular. Significa realmente un compromiso muy grande, una historia en mi vida, un compromiso con los compañeros y compañeras. Y hoy quiero decir yo que en ATE tenemos que buscar la unidad de todos los laburantes, sobre todo del Estado, de todos los sectores, y que es la única forma de revertir. Pero ATE para mí es una historia de vida y un pedazo de mi vida. Es una trinchera de lucha, un lugar de encuentro de la clase trabajadora, de los distintos sectores, ocupados, desocupados, ama de casa, todos los que tengan voluntad de luchar y voluntad de generar ámbitos de discusión y asambleas. Este es el lugar que está disponible para eso, y lo digo acá porque todos los compañeros y compañeras que estamos en ATE pensamos de esa forma, y por lo tanto yo creo que eso fue desde el 2015 que se recuperó este edificio. Para mí ATE es la vanguardia de la lucha, es uno de los pocos sindicatos que sale a reclamar con mucha fuerza. Nosotros o sea, ATE no nace con nosotros cuando ganamos las elecciones, no. ATE nace el 15 de enero del año 1925, y el 15 de enero del 2025 estamos cumpliendo 100 años, cumplimos 100 años. Es decir, que esta conducción es la conducción del centenario, ¿no? Bueno, tuve la suerte de que sea el primer trabajador municipal en ser secretario general de ATE Formosa. Creo que eso a los municipales nos tiene que poner contentos, nos tiene que llenar de orgullo, porque eso indica claramente que ATE no es que anda detrás de la plata, sino que anda detrás de la organización para que cada trabajador y trabajadora tenga una organización que esté al servicio de los trabajadores. Mi marido era Luis Eduardo Siam. Fue uno de los primeros militantes el que trabajó en el gremio de ATE. Él se entregó, ¿viste? De lleno, de alma, a trabajar por los compañeros. 67, 68, sí, por ahí fue, sí. Estuvo 7 años, estuvo preso desde el año 76 hasta el año 1983, que fue la época que ganó el doctor Raúl Alfonsín, que vino la democracia. Mi marido estuvo en libertad, pero durante todo ese tiempo estuvo siempre preso. Y mi casa siempre estaba vigilada. Yo siempre trabajé en la provincia, fui empleada de la provincia. Y sufrí muchísimo, tanto porque en la época le llevaron a mi marido detenido. Mi hijo Osvaldo Alberto, que actualmente trabaja en el gremio de ATE, tenía 2 meses. Y todos los niños eran chicos, 5 hijos tengo. Toda esa época sufrí muchísimo por la razón que vivía vigilada. Y mi marido, lo único que él me decía a mí es que tenga calma. Y que él no iba a dejar de trabajar en la ATE, ni de militar en el peronismo, por esa persecución que sufría. Pienso yo siempre, yo soy muy creyente, creo en Dios y en la Virgen Santísima. Y quizás eso me llevó a tener a templar mi espíritu, ¿viste? Porque ¿sabes lo que es venir? Muchas veces me allanaron la casa, los militares, me revisaron toda la casa, estando él preso. Me decía él, no duermas porque estos son capaces de cualquier cosa. Y así, mire, pasó el tiempo. Ahora, este año,
El 24 de septiembre de este año va a ser 40 años que murió mi marido. Y yo duermo poco, estoy en tratamiento médico, todas esas cosas. Pero duermo poco, no sé si es por todo eso que pasó, ¿viste? Porque acordate que son 7 años que tenés que estar en constante vigilia. Mi marido trabajaba en la dirección de ganadería, pero él era técnico en ganadería y en inseminación artificial. Y de ahí venía al gremio, ¿entendés? ¿Cómo te diría? Trabajaba en el gremio ad honorem, trabajaba él. Mi marido murió en la pobreza. Muchas veces dije yo que él se dedicó más al gremio, ¿viste?, que su familia. Demasiado amaba al gremio y lo que hacía por los compañeros. Pero se murió tan joven, se murió a los 47 años de un infarto, ¿viste? Estaba durmiendo y estaba feliz porque volvió la democracia. Y exactamente a los 1 año que volvió la democracia, murió él. Me acuerdo que mi mamá me abrazó y me dijo, mira, ahora te voy a resarcir de todos los momentos tristes que pasamos y vamos a viajar. Estábamos por viajar a Córdoba, a la casa de otro amigo, pero no fue así. Me quedaron los chicos y yo me propuse cuando estaba él ahí, ya sin vida, le dije, no voy a rehacer mi vida, voy a criar los hijos, te prometo que van a estudiar y que siempre van a tener ese amor al prójimo como vos tuviste, porque él era así, ¿vio? Daba su vida él por los compañeros trabajadores. Yo al sindicato, realmente voy a ser sincera, yo acompañé a Ñaño nada más, bueno, a Roberto Gauna, yo acompañé a él. Yo no tuve mucha participación gremial dentro del sindicato, pero sí las propuestas que había y que se venían manejando. Como yo trabajaba en el hospital, en el servicio social, por supuesto que yo iba y convocaba a toda la gente. Él estuvo detenido, salió en el 84, entró a trabajar en el IPB, porque era el trabajo que él tenía, y de ahí él deja el IPB y se empieza a dedicar justamente acá, que ya esto tenía su... no sé quién estaría, no sé, creo que estaría Reinaldo Jiménez, me parece, en esa época, que Ñaño empieza a venir a actuar sí, en el sindicato como sindicalista, pero elegido por la gente del IPB. A mí me unió la vida con él, desde muy jóvenes que estuvimos juntos, 5 años de novio, 3 meses que nos casamos y se fue por un largo tiempo de 7 años y medio preso y con un hijo en espera. Para mí fue difícil ese tiempo, fue muy triste, fue una tristeza única porque hasta los parientes nos negaron. Y bueno, él lo llevan un 20 de agosto del 76 del hotel de turismo, él estaba en un campeonato de ajedrez. Lo que yo más miré fue que era una persona muy inteligente, sobresaliente para mí, ¿viste? No es que yo lo quiera, pero corresponde que diga, ¿viste? Bueno, después de eso, lo llevan a él, recorrimos todos los lugares que había y por haber de los militares, hasta que nos confirman dónde estaba, que eran ya las 5 de la mañana del día siguiente. Y de ahí él estuvo, yo estuve 3 meses sin verlo. Él se fue el 20 de agosto y yo lo vi el 23 de noviembre, acá en esta cárcel. Y un 7 de abril, que era mi cumpleaños del año 77, él se va. Lo llevan al Chaco. Y Mariano nace el 17 de febrero del 77. Y ahí nosotros pudimos lograr que un formoseño que estaba a cargo de la cárcel le avisara a él que ya había nacido el niño. Pero lo vio recién en el Chaco, pero a través de un vidrio. No teníamos de contacto. Teníamos que pedir acá en el regimiento un permiso
ese permiso llevar al regimiento del Chaco y ahí podíamos acceder a verlo. Alfonsín asume en el 83 y el 26 de enero del 84 recién sale Ñaño. Digamos que él hizo un trabajo de la multisectorial que fue muy, digamos, tuvo mucha repercusión a nivel provincial como a nivel nacional, que creo que nunca más pasó eso. La peleó, se enfrentó con todo. Él nunca se reunió con ningún político. Podía llamarle por teléfono, ponerle, pero nunca él se fue a reunirse con un político como le indicaban ahí, que se iba y se reunía con Gildo, cosa que nunca hizo. Pero sí puedo asegurarte que Gildo los domingos pasaba por mi casa y paraba en la vereda a hablar con Ñaño. En la vereda de mi casa en la Junín 45, cuando vivíamos ahí, y Gildo, Ñaño se acercaba ahí y hablaban. Fíjate que él siempre logró cosas a través de eso, ¿viste? De la buena predisposición que tenían ellos, ¿viste? Porque todo lo que él podía hacer o decir, lo hacía saber. Y eso estaba escrito también. Porque él escribía y escribía muy bien. Acá cuando se tomó este gremio, después que falleció él, se toma este gremio, y acá desaparecieron un montón de cosas. Montones de cosas desaparecieron, ¿viste? Pero bueno, vino una intervención, vino esto, vino lo otro, hasta que después se logró y fue Alberto el que está dirigiendo ahora, ¿no? Bueno, Villasanti ahora, pero Alberto estuvo en su tiempo. Era que estaban con el mismo propósito y eso fue lo que él construyó. Él construyó eso, porque construyó el que se logre que la iglesia acompañe, que todos los sindicatos, tanto municipales como de vialidad, salud, todo eso. Pero llegó un momento que como lo veían a él una persona tan potable, porque eso era una realidad, tan potable, lo quisieron bajarlo. Y empezaron a buscar cosas cosas muy feas, como de decirte de que como que el hijo tenía un cargo, que esto, que lo otro, cosa que no fue real, que no era ninguno de mis hijos, y eso hizo que Ñaño se enfurezca y que la iglesia también lo llame aparte a Ñaño a decirle como que él estaba haciendo cosas turbias, como se dice, cosa que no era real. Pero logró salir airoso de eso, él igual. Él escuchaba las cosas, él escuchaba las propuestas. No era que él era dueño de este gremio y que él podía llevar todo el mundo por delante, no. Era una persona humilde, pero desde el vamos. Nunca le ibas a ver en una camioneta 4x4, nunca le iban a ver por nada. Teníamos el peor vehículo, teníamos todo le cargaban a él por eso. Porque eso es lo que los hijos le decían, puede tener otras cosas. Porque nosotros cobramos una indemnización importante cuando él cobró él la indemnización. Y este gremio, este lugar estaba embargado. ¿Qué hizo Ñaño? Pagó él con eso que a él le pagaron y no nos contó a nosotros. Cuando terminó de pagar se fue a casa y nos llamó Mariano, Facundo y yo y nos dijo que él había pagado. Entonces nosotros le dijimos, nosotros no tenemos casa. ¿Por qué hiciste eso? No importa, ya se van a arreglar las cosas. No se arreglaron nunca. Yo ese reconocimiento quisiera que lo hagan público, porque ese es un reconocimiento de una persona de bien. Nosotros queríamos llorar, porque era una cosa que le pertenecía a él por todo el tiempo que estuvo preso. Es plata, va y viene, todo lo que quieras, ¿viste? Pero fíjense lo que él hizo, lo que él pensó por este gremio. Y él dejó su vida por este gremio. Hasta el último momento. Yo me acuerdo que estábamos por ir a internarnos y todavía estaba hablando por teléfono porque había una elección de CTA acá, ¿viste? Hasta eso tenía. Hasta el último momento en el año se jugó. La verdad que fue una persona intachable.
Bueno, fue por una iniciativa de Víctor de Genaro, que después de haber recuperado el gremio, empezó a hacer una gira por todo el país. Y él vino acá a entrevistarse con los compañeros acá de Formosa. Y yo fui uno de los invitados, ¿viste?, a participar de esa reunión. Esa reunión se hizo en el Hotel Plaza. Bueno, la verdad que militar en ese momento era muy difícil porque era un gobierno de facto. Entonces resultaba muy difícil, como dije antes, entrar en las reparticiones públicas y empezar a afiliar a los afiliados, porque los compañeros de la administración pública, la mayoría no eran afiliados a ningún sindicato. Entonces nos costaba entrar a los compañeros a decirles los beneficios que podían tener a través de su afiliación. En cada repartición se tenía que pedir permiso, porque claro, era un gobierno de facto, y dependía del jefe de turno a que nos dieran permiso. Entonces caminar toda la repartición era bastante difícil, como dije anteriormente. Pero lo que sí puedo recordar, donde se hizo la primera reunión de los compañeros que empezaron a afiliarse, fue en la calle Salta, intersección Sarmiento, en la casa del señor Mauriño, Ramón Mauriño. Ahí fue la primera vez que nos reunimos y a partir de ahí nos organizamos para llamar a elecciones después de afiliar una cantidad importante de compañeros. En el año 82, cuando la apertura democrática más o menos se dieron lugar a la organización y anunciaron que se normalizarían los gremios, ahí yo creo mi propia agrupación. Hacemos unas elecciones, yo gano como delegado de base en el Ministerio de Educación y a partir de ahí conformo la agrupación interna José Ignacio Rucci, integrada por compañeros de diferentes organismos provinciales de reparticiones, con la cual fuimos avanzando en el trabajo de designación de delegados y aumentar la cantidad de afiliados con que contaba ATE en ese momento. Cuando decidimos nosotros, pues ya había la posibilidad de que íbamos a presentarnos para las elecciones. Entonces interviene ahí el señor Juan Jorba, que era el interventor a nivel nacional, y nos propone integrar una lista única, razón por la cual constituimos esa alianza, sí. Y fuimos con la lista azul y blanca a elecciones, asumimos en el año 83. Antes de asumir nosotros, Alfonsín gana las elecciones. Y bueno, empezamos a dialogar con el gobierno, fuimos por reivindicaciones laborales y salariales para nuestra gente acá en Formosa fundamentalmente. Llegamos a concretar una comisión de política salarial donde había representantes de ATE y de UPCN, en la cual nosotros nos juntábamos y podíamos discutir aumentos salariales, ascensos fundamentalmente, y consensuábamos tanto con los compañeros de UPCN y nosotros y un representante del gobierno que en ese entonces era el señor compañero Samudio Godoy, era secretario de planeamiento, desempeñaba esa función en el ámbito gubernamental y era el que presidía nuestra comisión de política salarial. Ya en 1988 empezamos nosotros a impulsar una transformación del sindicato con asambleas en los sectores de trabajo, promoviendo elecciones de delegados. Se abrió en ese momento también, o se le dio un nuevo impulso en realidad, a la Escuela de Formación Sindical Libertario Ferrari. A mí me tocó ser uno de los, junto con Vicente Vargas, uno de los primeros grupos que entró ahí a esa Escuela de Formación allá en La Boca.
Y la escuela de formación no era solamente formar cuadros allá en Buenos Aires y nada, y después dar clases magistrales, no. La idea era replicar esos espacios de formación y eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros volvimos a Formosa y seguimos haciendo cursos de formación sindical. Empezamos a generar un nuevo sindicalismo con ese tipo de acciones. Asamblea, organización, formación política, sindical y sumando cada vez a más compañeros, abriendo las puertas del sindicato, en definitiva. Otra de las cosas que hicimos fue abrir un programa de radio de ATE a nivel de comunicación. Nosotros trabajamos mucho a nivel de comunicación y de prensa. Integré también la parte de los derechos humanos. El padre de Ñaño, que había sido gobernador de la provincia, en ese momento era presidente de la PDH Formosa, y Ñaño y el padre, que también los conocíamos, me propusieron para integrar la PDH Formosa, con lo cual también en Formosa se hizo un importante laburo en materia de los derechos humanos, no solo de la cuestión de la represión y la dictadura, sino los derechos humanos de ese entonces. Estuvo el hecho de la comisaría del menor, donde varios chicos murieron quemados en una comisaría aquí en el barrio de Formosa, en fin. Y había toda una movida importante en materia de derechos humanos, no solo en Formosa, sino a nivel regional. Yo en el 91 vuelvo a Formosa, 91-92, con todo esto en la cabeza, con toda esta cuestión de la propuesta del Congreso de los Trabajadores Argentinos, y ahí empezamos a hacer un laburo artesanal, de ir hablando con los compañeros, con los sectores, en el medio también de lo que era la actividad sindical de ATE, con las movilizaciones, con la formación de delegados, con todo lo que... Fuimos propuestos para ser Roberto Antenorga Ñaño, secretario general, y yo la adjunta de él. Y ganamos las elecciones en ese entonces y volvimos, o sea, por 2 veces consecutivas fui adjunta de Ñaño y después secretaria de organización. Y era un poco una mezcla de todo, porque yo desde los 13 años milité dentro del peronismo, por familiar de cuna, de veces. Así que era... Pero también tuve muchas contradicciones, porque yo tuve un hermano que fue secretario general del gremio antes que nosotros. Me gustó muchísimo en el gremio participar en esa época, cuando empecé, porque había mucha capacitación, el rol del delegado, conocer la ley que nos amparaba, lo que significaba ser representante de nuestro compañero dentro del gremio y ante la patronal, y éramos representantes del gremio con los compañeros. O sea, era algo importante, bueno, y había que darle dedicación. Y si uno tenía dedicación, tenía respuesta de los compañeros. Cuando se convocaba a una marcha, salíamos mucho, éramos mucho más los compañeros en la calle reclamando nuestros derechos, y probablemente eso haya sido esa organización y esas capacitaciones de los delegados, etcétera, que daban la posibilidad de que nuestros compañeros entendieran por qué habría que salir a reclamar. Los primeros pasos yo creo que fueron el proyecto que llevaba adelante Menem. En otras organizaciones sindicales no había contención para los que de alguna manera resistían a esas políticas que son muy parecidas a las que tiene hoy Milei. Y bueno, vinimos un grupo de compañeros muy importantes: Gerardo Delgado, Clarino Delgado, Roger Salinas, el negro coronel fallecido. Vinimos y nos amuchamos acá en ATE porque, bueno, pensábamos que era el gremio que estaba dando resistencia a las políticas del menemismo y bueno, fuimos bien recibidos, digamos. No, yo creo que en ese momento es como que había más mística, más voluntad de los compañeros. Yo recuerdo en Parque Industrial, por ejemplo, se hacían elecciones de delegado y se presentaban 3 compañeros, 3 listas, digamos, a participar. En otros lugares también lo mismo, se presentaba, había como ganas de participar y de dar la pelea. Yo creo que lo que tenemos que entender como clase trabajadora es que no hay otra herramienta de organización de la clase trabajadora que no sean las organizaciones sindicales.
y serían invitados los compañeros que tengan ganas, que tengan voluntad de participar. Tenemos que defender a la clase trabajadora, y para que la clase trabajadora se la defienda necesariamente tenemos que bancar las organizaciones nosotros como clase trabajadora y tener el gremio con autonomía. Yo creo que hay que tener mucha confianza en las organizaciones sindicales, en este caso en ATE, la CTA. Obviamente que yo no estaría acá si no tuviera muchísima esperanza, muchísima fe, que creo en la potencialidad que tiene la población y que vamos a salir de esta situación y que seguramente vamos a triunfar, vamos a vencer. No queremos nosotros que en ATE vuelva a pasar que cuando muere el secretario general después abajo no haya nada. Nosotros queremos que en ATE cualquiera pueda ser secretario general, que cualquiera, porque tienen la formación, porque tratamos de que todos los afiliados se formen, nos formemos entre todos. Entonces, que no volvamos a tener esa crisis que varias veces en Formosa hemos tenido. Queremos que la resolución de los problemas de los afiliados, de las cuestiones internas, los resuelvan los afiliados. Y para eso, buena democracia se cura con más democracia. Entonces, este es un gremio democrático. Cuando nosotros vamos a los conflictos en los distintos sectores de trabajo, los conflictos nos los lleva resuelto los directivos de la conducción de ATE, sino que lo resuelve la asamblea en cada lugar de trabajo. Porque nosotros entendemos que así debe ser. No hay que tenerle miedo a la participación de la gente. Como ATE a nivel nacional estamos planteando el salario mínimo municipal para todo el país, porque los municipales tenemos un salario desigual en cada municipio. Nosotros decimos que si el gobierno nacional pone una parte y el gobierno provincial pone la otra parte, digo que estamos en condiciones de tener una mejor calidad de vida para todos los municipales. Bueno, finalmente en estos 100 años de vida que estamos llevando como gremio, digamos, somos el segundo gremio de la Argentina en crearse, pues tenemos la personería jurídica y gremial número 2. Queremos hacer un llamado a todos los trabajadores en general, a los gremios en general, a las centrales en general, a tratar de armar la unidad más amplia posible de la clase trabajadora para poder luchar y parar esta barbarie que nos está pasando nuevamente después de muchos años. Nos encontramos con que como clase trabajadora estamos siendo muy manoseados, muy perjudicados, cada vez nos enflaquece más el bolsillo. Para resistir esto y tratar de cambiar esto, no hay otro camino que no sea la unidad de la clase trabajadora, y ahí entramos todos, trabajador privado, trabajador del Estado, changarines, desocupados, subocupados. Es necesaria la unidad de clase para poder parar esta barbarie que nos está pasando y que nunca más nos vuelva a pasar.